Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Marisol Peñafiel. Ahí está. Gracias. Compañera presidenta, compañeras y compañeros, creo que el debate de la ley de tierras tiene que entenderse como la ruptura de esas estructuras capitalistas que sentaron los medios de producción en pocas manos. Aquí, en esta asamblea, se ha manifestado que los principios de la norma jurídica que estamos creando atentan los derechos de los y de las ciudadanas. Y yo me voy a permitir decirles que los principios de esta normativa rompe aquella estructura y crea un nuevo paradigma para garantizar los derechos establecidos en la Constitución. Y voy a partir de un concepto elemental del derecho agrario y del nuevo paradigma del derecho ambiental. Y en ese axioma, estos principios no son otra cosa que la valoración de justicia de una sociedad sobre la que se construye sus instituciones jurídicas. Por eso creo que quienes argumentaron que los principios atentan a los derechos y que queremos atentar a quienes tienen poca tierra, no han leído la ley y tampoco saben cómo se construye una normativa. Con absoluta claridad, esos principios también dan cuenta de que esas instituciones en su momento, cómo se las crea, instituciones que en el momento histórico determinado lo que conllevan es a informar el contenido de unas normas jurídicas en la cual un Estado crea los principios, como este Estado social, este Estado solidario, este Estado de justicia, lo crea y lo plasma en la norma jurídica. Porque recordemos entonces cuál era el principio de la famosa ley agraria de 1994. ¿Cuál era el principio? Tierra, Estado y mercado. Ese fue el principio. Hoy nuestra ley propone avances sustanciales y por eso quiero felicitar a la comisión y traer al debate una de las teóricas discusiones que lo implantaba Teodoro Sarnit. Y él decía, ¿qué es el campesinado o qué representan las campesinas en la discusión del acceso a la tierra? Y decía, si los campesinos y las campesinas, conceptualmente hablando, representan un modo de producción, una forma de economía o una clase social. Esos son los conceptos que tenemos que debatir. Pero otra de las tratadistas, desde el punto de vista del acceso de las mujeres a la tierra y el derecho a la tierra, nos dice Josefa Calvaniti, nos dice, todas esas formaciones económicas y sociales dominantes, hegemónicas, son aquellas que se plasman cuando el modelo capitalista ha propinado el desprecio al sector campesino, al sector agrario, al sector indígena, al sector afrodescendiente y al sector montubio. Por eso quiero reconocer lo que la comisión nos plantea en su articulado y cuando se refiere al artículo 6, a los principios y fundamentos, porque en ellos avanzamos sustancialmente. Y veamos lo que dice en su capítulo 3, que lo complementa en sus artículos 9, en su artículo 10, en su artículo 11, cuando hace referencia a la tenencia de la tierra en relación a los derechos de las mujeres, en relación a los derechos del principio intergeneracional y también de la agrupación familiar y de las personas con discapacidad. Eso significan los principios de una normativa jurídica.
y que yo quiero rescatar, pero también abonar para que esta normativa que consagra estos principios sea debidamente definida en esta normativa. Y me refiero al principio generacional. Mary Verduga, con justa razón, nos decía que las unidades de producción, de acuerdo al último censo, están concentradas en los hombres. Sin embargo, de considerar que, por ejemplo, el 42% de la población económicamente activa es responsable de la producción y son las mujeres. Creo que, si bien es cierto, se recogen principios del derecho, del acceso de las mujeres a la tierra, yo creo que hay que ampliar esa definición, compañeros de la comisión, para que ese acceso real se encuentre establecido en la normativa. Además, creo que uno de los elementos fundamentales que desde las organizaciones de mujeres también nos han planteado es, por ejemplo, reconocer que, por un lado, las mujeres que realizan la economía social del cuidado, es decir, dedicarse a las tareas del hogar, que son invisibilizadas, que no son cuantificadas, que no son cualificadas. Por otro lado, la tarea agrícola que realizan las mujeres también es invisibilizada. Por eso es importante que en los principios la normativa recoja esos principios, porque además hay otros resultados. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, solo por recordar, más del 38% de los hogares ecuatorianos, es decir, alrededor del 68% en los casos de la población indígena, se viven en niveles de pobreza extrema. Es decir, cuando la anemia, por ejemplo, afecta al 60% de las niñas y niños menores de 5 años, cuando el 26% de niñas y niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica. Por eso apostarle a otro de los principios que recoge esta normativa y que creo que hay que ampliarla, que es la agricultura familiar. Para nosotros, desde los sectores campesinos, desde los sectores rurales, donde las mujeres realizamos esta función, creemos que es importante que la normativa recoja y resuelva esta ausencia de la perspectiva de género y generacional en la construcción de las normas, porque claro, ¿cómo se construyeron las normas? Desde la visión androcéntrica y desde la visión adultocéntrica, y el tema del acceso a la tierra tampoco quedó al margen de esta estructura de normativas y de legislación. Creo que además, en ese marco, compañera presidenta, decirles que cuando la definición de la función social y de la función ambiental esté claramente determinada en la normativa jurídica que queremos aprobar, vamos a avanzar a esa verdadera revolución agraria. Reconozco el esfuerzo y el avance sustancial que tiene la normativa, pero creo que también esas definiciones en el artículo 10 y en el artículo 11 tienen que estar claramente determinadas. Haré llegar mi aporte por escrito. Pero hay otro tema sustancial que tiene que resolver la ley de tierras. ¿Qué pasa con estas definiciones que crearían una confusión cuando hablamos de la tierra estatal, de la tierra pública, de la tierra privada? Asambleísta. Por lo tanto, planteo a la comisión tener claramente definida estos conceptos en la ley, pero además avanzar a otros. ¿Qué pasa con el tema de la prescripción extraordinaria de dominio de las tierras rurales? ¿Qué pasa con otras figuras jurídicas que la ley también tiene que resolver? Por lo tanto, me parece importante que podamos resolver sobre estas prescripciones, que podamos resolver sobre esas causas de adquisición fraudulenta que en la normativa también debe estar claramente definido. Y finalmente, referirme en lo que complementaremos en la Comisión de Biodiversidad. El nuevo paradigma de la teoría del derecho ambiental nos obliga a las legislaturas a saber cuál es
ese principio de la función ambiental y de la función social. Y en ese paradigma nos dice, uno de los grandes tratadistas nos dice, ¿cuál es el fin de esa promulgación de normativa que las legislaturas en un proceso de ciudadanización se la debe tomar? Y nos dice el bien colectivo de la esfera social. Y ese es el principio de la Ley de Tierras y del nuevo Código Ambiental que garantice verdaderamente el principio de soberanía alimentaria, producir lo mejor para consumir en nuestros territorios, pero no producir lo mejor para comprar fideo y crear los niveles de pobreza. Gracias, compañeros. Haré llegar las observaciones a la comisión. Gracias, compañeros.